En la Inglaterra del siglo XVI, el sonido de una sola palabra podía decidir el destino de una vida. Entre los muros fríos del Palacio de Whitehall, donde las antorchas apenas iluminaban los retratos de reyes y mártires, una mujer caminaba sola. Su nombre era Anne Askew, y su silencio pronto haría más ruido que cualquier sermón del reino. No tenía título, ni fortuna, ni ejército. Su única arma era la palabra escrita y la fe que ardía dentro de ella como una llama indomable. El aire de Londres olía a humo, incienso y miedo. Bajo el reinado de Enrique VIII, la religión se había convertido en un campo de batalla. Una guerra entre el viejo orden católico y la nueva fe protestante. El rey había roto con Roma, pero no con la necesidad de controlar las almas de sus súbditos. En ese mundo dividido, Anne se atrevió a hacer lo impensable: leer la Biblia por sí misma y hablar de ella en voz alta. Las mujeres, en esa época, no tenían derecho a enseñar, ni a cuestionar, ni mucho menos a predicar. Pero Anne no creía en las cadenas del silencio. Para ella, la verdad debía ser dicha aunque costara la vida. Prefiero leer 5 líneas de la Biblia que escuchar 5 misas en la iglesia, declararía más tarde ante sus jueces. Aquel pensamiento, tan simple en apariencia, fue visto como una herejía, una provocación directa al poder de la iglesia y del trono. En las calles de la ciudad, su nombre comenzó a susurrarse entre los fieles y a temerse entre los poderosos. ¿Quién era esa mujer que se atrevía a desafiar los decretos del rey? ¿Quién podía sostener la mirada de los obispos y hablar sin temblar? Pronto la corte de Enrique VIII la tendría en su punto de mira, no como una creyente confundida, sino como un peligro público. El destino de Anne Askew ya estaba escrito. No sería una reina, ni una noble, ni una esposa ejemplar. Sería algo mucho más temido, una mujer que prefería morir antes que callar su fe. En un reino donde el miedo gobernaba, ella eligió enfrentarlo con el fuego de la verdad. Anne Askew nació en 1521, en una Inglaterra que todavía respiraba bajo la sombra de Roma. Era hija de Sir William Askew, un terrateniente de Lincolnshire, leal al trono y fiel a la vieja fe católica. Desde su nacimiento, todo parecía predestinarla a una vida discreta, a ser esposa y madre, obediente y silenciosa, como dictaba la costumbre. Pero Anne no nació para la obediencia. Nació con una mente inquieta, curiosa, afilada como una hoja de acero. En una época en la que la mayoría de las mujeres no sabían leer ni escribir, ella tuvo acceso a la educación. Su padre, sin saberlo, le entregó el arma más poderosa, el conocimiento. La niña Anne se enamoró de los libros, de la tinta y del papel, pero más que ningún otro texto, fue la Biblia la que cambió su vida. En aquellas páginas descubrió algo que ningún sacerdote le había enseñado: que la fe era una experiencia personal y que entre Dios y el alma humana no debía existir intermediario alguno. Con cada lectura, su pensamiento se volvía más libre, más peligroso. Lo que para ella era una búsqueda sincera de la verdad, para los guardianes del dogma era una amenaza. La Inglaterra de Enrique VIII había cambiado de religión, sí, pero no de intolerancia. Había reemplazado la cruz del Papa por la del Rey, y la obediencia seguía siendo ley divina. Anne, sin embargo, no se conformó con repetir las oraciones que otros escribían. Quiso entenderlas, discutirlas, vivirlas, y cuando escuchó la doctrina de la transubstanciación, la creencia de que el pan y el vino se convertían literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, sintió que algo no encajaba. A su juicio, aquello no era más que un símbolo sagrado, una metáfora de la fe. Lo que dijo después la condenaría. El pan sigue siendo pan, y el vino sigue siendo vino. En ese instante, cruzó una línea invisible. Ya no era solo una creyente, era una hereje. A pesar de ello, Anne no predicaba con violencia ni con arrogancia. Su voz era serena, su discurso razonado.
Se reunía en casas privadas, hablaba con mujeres de la corte, explicaba las escrituras con la calma de quien sabe que dice la verdad. Pero sus palabras volaban más rápido que el viento, y pronto los rumores llegaron hasta los oídos de los obispos y de los ministros del rey. Para ellos, Anne no era una simple mujer obstinada. Era una chispa en un bosque seco, una amenaza capaz de incendiar el frágil equilibrio religioso del reino. Su fama comenzó a extenderse. Algunos la consideraban una santa, otros la veían como un demonio. En los mercados se discutía su nombre en voz baja, y en las iglesias se advertía sobre los peligros de escuchar a mujeres que hablaban como profetas. El contraste entre su fragilidad y su valor desconcertaba a todos. No había ejército detrás de ella, ni familia poderosa que la protegiera, y aún así, su convicción parecía inquebrantable. Su fe, tan pura como desafiante, comenzó a despertar tanto admiración como odio. Para entonces, el Consejo Real ya había tomado nota de sus actividades. En una Inglaterra donde la religión servía como herramienta del poder político, las ideas podían ser más peligrosas que las armas. La figura de Anne no solo cuestionaba el dogma, sino también la autoridad del monarca como cabeza de la iglesia. En su casa de Lincolnshire, entre velas encendidas y las páginas gastadas de su Biblia, Anne escribía y rezaba. Pero el sonido de los cascos de los caballos se acercaba. La caza había comenzado. El destino la llevaría pronto desde los campos verdes de su infancia hasta los calabozos de la Torre de Londres, donde el poder exigiría lo que ella jamás entregaría: su fe. Londres, 1545. Las campanas de St. Paul repicaban sobre una ciudad que olía a humo, hierro y desconfianza. Era una Inglaterra dividida entre la vieja cruz de Roma y la nueva fe del rey. En las tabernas se susurraban sermones, en las calles se denunciaban vecinos, y en medio de aquella guerra invisible de palabras y creencias, el nombre de una mujer comenzaba a pronunciarse con miedo y fascinación: Anne Askew. Su voz había llegado demasiado lejos. Sus reuniones en casas privadas y sus interpretaciones bíblicas ya no eran un secreto. Los informantes de la corte enviaban informes detallados, describiéndola como una mujer dotada de palabra peligrosa y espíritu inflamado. Aquella reputación la llevó directamente a los oídos del obispo Stephen Gardiner, un hombre que veía en cada reformista un enemigo personal, y a Thomas Wriothesley, canciller del reino, cuya lealtad al rey era tan férrea como su desprecio por las mujeres que pensaban por sí mismas. Para Gardiner, Anne era más que una hereje, era una amenaza viva para la estabilidad del trono, pues su pensamiento coincidía peligrosamente con las ideas de una mujer aún más poderosa: la reina Catalina Parr. La soberana, de espíritu ilustrado y simpatías reformistas, ya estaba bajo vigilancia. Y si Anne hablaba en nombre de esa corriente, el peligro era doble. El poder temía no solo lo que ella creía, sino a quién podía influenciar. Su primer arresto llegó una mañana gris de otoño. Soldados armados irrumpieron en la casa donde vivía. Fue llevada ante el tribunal religioso, interrogada y amenazada con la muerte. Pero su serenidad desconcertó a los inquisidores. Respondía a cada pregunta con versículos bíblicos, citando las escrituras con precisión. No se defendía, enseñaba. Los jueces la miraban con odio, pero también con un temor que no se atrevía a confesar. Después de varios días, fue liberada. Algunos lo interpretaron como una señal de clemencia divina, otros como el preludio del desastre. Anne regresó a Londres, pero su silencio duró poco. Volvió a hablar, volvió a escribir, volvió a desafiar. En las plazas, algunos fieles repetían sus palabras en voz baja, como si fueran plegarias. La voz de la mujer que no se rendía comenzó a expandirse entre las calles húmedas de la capital, mientras los poderosos la observaban con creciente impaciencia. En 1546, la paciencia se agotó. Gardiner, irritado por la persistencia de aquella dama insolente, ordenó su detención definitiva. Esta vez, el proceso no sería una advertencia, sino un castigo ejemplar.
Anne fue conducida a la Torre de Londres, el lugar donde el poder guardaba sus secretos más oscuros. El interrogatorio se realizó en una sala de piedra, iluminada por velas que lanzaban sombras sobre los rostros de sus jueces. Wriothesley presidía la sesión, con los brazos cruzados, como un verdugo esperando el momento de actuar. Frente a ellos, Anne permanecía de pie, débil pero erguida, con los ojos fijos y la voz firme. No había súplica ni miedo, solo convicción. ¿Niega usted la presencia real del cuerpo de Cristo en la Eucaristía?, le preguntaron. Niego la mentira, respondió ella con calma. El pan es pan y el vino es vino. Dios está en el espíritu, no en la carne. Sus palabras resonaron en la sala como una blasfemia. Los rostros se tensaron. El canciller golpeó la mesa exigiendo nombres, cómplices, aliados en la corte. Anne guardó silencio. Sabía que si hablaba, la reina misma podría caer con ella. Y así, su silencio se convirtió en su mayor acto de lealtad y fe. Uno de los escribanos presentes anotó: ni súplicas ni amenazas pudieron arrancar de sus labios una sola delación. Al caer la noche, los guardianes la devolvieron a su celda. La humedad de las paredes se mezclaba con el olor del hierro oxidado y la cera derretida. Anne se arrodilló, apoyando su cuerpo cansado contra el suelo de piedra. Oró, no por su libertad, sino por la fortaleza de mantenerse fiel hasta el final. En su mente, la fe no era un refugio, sino una espada. Mientras tanto, en los pasillos del poder, Gardiner y Wriothesley discutían el siguiente paso. Torturar a una mujer noble, educada y conocida en la corte era un riesgo político. Pero permitir que siguiera viva, un riesgo aún mayor. Si no podemos quebrarla con palabras, lo haremos con dolor, dictó el canciller. El destino de Anne quedó sellado esa noche. Ya no era una creyente rebelde, era una prisionera del Estado, una amenaza para el trono y un testimonio incómodo del miedo que el poder siente ante la verdad. El amanecer siguiente. Las campanas repicaron sobre Londres como si anunciaran un juicio que ya había sido decidido. Y en las profundidades de la torre, donde los gritos se perdían en el eco, se preparaba el instrumento que pondría a prueba no solo su cuerpo, sino también su alma. Las mazmorras de la Torre de Londres eran un lugar donde la luz se apagaba y el tiempo dejaba de existir. Allí, las paredes de piedra rezumaban humedad, los grilletes colgaban como advertencias, y los ecos de los torturados se confundían con el murmullo del viento del Támesis. Fue en ese escenario, bajo la mirada de verdugos y clérigos, donde Anne Askew enfrentó su última prueba. Aquel día, los guardianes la arrastraron por un pasillo estrecho y frío. Sus pies descalzos rozaban el suelo húmedo, y el sonido de las cadenas acompañaba su respiración entrecortada. La sala del potro la esperaba como una bestia dormida. El instrumento de tortura, de madera y hierro, se alzaba en el centro de la habitación, dispuesto para transformar la carne en mensaje. Dos hombres la observaban en silencio: Thomas Wriothesley, canciller del rey, y Sir Richard Rich, consejero real. Ninguno de los dos llevaba toga ni símbolo religioso, solo frialdad. El interrogatorio comenzó con una voz serena, casi cordial. Díganos los nombres, señora Askew. Sabemos que no está sola. Sabemos que las damas de la corte simpatizan con su fe, dijo Wriothesley, entrelazando los dedos. Anne levantó la mirada, exhausta pero firme. No tengo nada que confesar, respondió. Si mi fe les molesta, que mi silencio sea mi respuesta. Un gesto del canciller bastó. Los guardias la sujetaron de muñecas y tobillos, amarrándola al potro. La madera crujió bajo el peso de su cuerpo. Una rueda comenzó a girar lentamente, tensando las cuerdas. Al principio, el dolor era soportable. Luego, cada giro se convirtió en un grito. Sus brazos se extendieron hasta que los tendones parecieron desgarrarse. Las articulaciones de los hombros estallaron con un sonido seco, seguido de un jadeo ahogado. Sir Richard Rich, impasible,
observaba el proceso con una mezcla de curiosidad y cálculo. Wriothesley, en cambio, tomó el mando con sus propias manos. La rueda giró otra vez. Un sonido sordo, un crujido. Anne ya no gritaba, solo respiraba entre dientes, los ojos abiertos, perdidos en un punto invisible. El escribano que presenciaba el acto dejó constancia de aquella escena en su diario. Ella fue puesta en el potro, y los señores mismos giraron la rueda hasta que sus brazos y piernas quedaron sin fuerza. Lo que aquel hombre no escribió fue el silencio que siguió. No un silencio vacío, sino uno que pesaba más que los gritos. Era el silencio de la fe frente al poder, de la carne vencida que no traiciona al espíritu. Entre las sombras, uno de los soldados murmuró que era pecado torturar a una mujer ya condenada. Wriothesley lo miró con desdén y replicó: «El pecado no está en el dolor, sino en la desobediencia». La rueda giró una vez más. Anne perdió el conocimiento. Cuando despertó, el mundo era una masa borrosa de formas y sonidos. Sentía su cuerpo dislocado, la sangre correr por sus muñecas, el aire ardiendo en sus pulmones. Pero no habló, no dio nombres, no ofreció al enemigo nada más que su silencio. Aquel acto, más que un interrogatorio, fue un intento de exterminar su voluntad. Y sin embargo, cada vuelta de la rueda parecía reforzar su propósito. Preferiría morir antes que romper mi fe. Había escrito días antes. Y ahora, con el cuerpo destrozado, cumplía su promesa. Cuando los verdugos se detuvieron, la dejaron colgando unos segundos, como si esperaran que el dolor hablara por ella. Pero el único sonido fue el de su respiración débil. Entonces, con un gesto casi impaciente, el canciller ordenó que la bajaran. Anne cayó al suelo como una muñeca rota. No podía mover ni los brazos ni las piernas. Un guardia se inclinó para levantarla, pero ella murmuró, con voz apenas audible: «No temáis por mí, el cuerpo es frágil, pero el alma no se rompe». Wriothesley se alejó, frustrado. Había esperado una confesión, una traición, algo que justificara la crueldad. En cambio, se marchó con una derrota invisible. Había destruido un cuerpo, pero no una voluntad. Horas más tarde, 2 mujeres fueron enviadas a su celda para limpiarla y vendarla. Ninguna habló durante el proceso. Una de ellas, al salir, comentó: «No parecía humana, pero tampoco parecía muerta». Aquella noche, el silencio de la torre fue más denso que nunca. Algunos guardias juraron haber escuchado oraciones susurradas en la oscuridad, como si los muros mismos repitieran su nombre. Al amanecer, el informe llegó al Consejo Real. Anne Askew, hereje convicta, ha sido sometida al potro. No ha revelado nombre alguno. Permanece viva, aunque no puede caminar. El sello del rey marcó el documento sin comentarios. En la Inglaterra Tudor, la justicia no necesitaba palabras, solo ejemplos, y el ejemplo de Anne estaba por comenzar. En los días siguientes, los rumores corrieron por la ciudad. Se decía que había resistido el tormento sin una sola lágrima, que el propio diablo la protegía, o que los ángeles sostenían su cuerpo. Los clérigos la maldecían en los púlpitos, los reformistas la veneraban en secreto. Londres estaba dividida entre el miedo y la admiración. Anne, confinada en su celda, apenas podía moverse. Sin embargo, cuando un escribano se acercó a registrar su última declaración antes de la ejecución, ella habló con claridad. «Me juzgan por leer la palabra de Dios, pero no pueden entenderla. No temo al fuego, porque ya he sentido el hierro». La tortura había cumplido su propósito inverso. No la quebró, la inmortalizó. Su cuerpo roto se convirtió en testimonio de una fe que ningún dolor podía extinguir. Los verdugos la habían deshecho, pero sin querer habían creado algo mucho más poderoso, un símbolo. Y así, mientras el verano de 1546 se extendía sobre Londres, el poder preparaba el acto final. Si el potro no había logrado callarla, lo haría el fuego.
Londres amaneció envuelta en una neblina espesa aquel 16 de julio de 1546. El aire olía a madera húmeda y a miedo. En el corazón de la ciudad, en Smithfield, los trabajadores preparaban el cadalso. Martillaban clavos, apilaban troncos y colocaban la leña seca con precisión ritual. Las ejecuciones públicas eran un espectáculo habitual en la Inglaterra de Enrique VIII. Pero ese día, el ambiente tenía algo distinto, casi sagrado. Aquella mañana no se castigaba a una criminal, sino que se purgaba una idea. Anne Askew no podía caminar. Desde la tortura en el potro, sus miembros permanecían dislocados, sin fuerza para sostener su propio cuerpo. Cuando los guardias fueron a buscarla, la encontraron sentada en su celda, con la mirada fija en un punto invisible. No lloraba, no temblaba, solo respiraba despacio, como si cada aliento fuera una oración. 2 hombres la levantaron cuidadosamente y la colocaron sobre una silla de madera. Iba vestida con una túnica blanca, sencilla, sin joyas ni adornos, como si la pureza de su fe fuese su única defensa. La silla fue colocada sobre una carreta y, escoltada por soldados armados, emprendió el lento camino hacia Smithfield. Las calles estaban llenas. Algunos la miraban con compasión, otros con desprecio, pero la mayoría con esa mezcla de morbo y temor que despierta el sufrimiento ajeno. Los niños se subían a los muros, las mujeres se cubrían con mantos, los comerciantes detenían su labor. Desde las ventanas, los monjes y funcionarios observaban en silencio. Anne no bajó la vista. A pesar del dolor, mantenía la cabeza erguida. Su rostro no mostraba resignación, sino una calma extraña, casi serena. En algún punto del trayecto, un hombre gritó desde la multitud: «Arrepiéntete y el rey te perdonará». Ella lo miró y respondió con voz débil pero firme: «He puesto mi alma en manos de un rey más justo». En Smithfield, el cadalso ya estaba rodeado por una multitud expectante. En el centro se alzaba el poste de ejecución, con una plataforma de madera reforzada. La silla en la que viajaba Anne fue colocada justo frente a él. Junto a ella estaban los 3 hombres que compartirían su destino: John Lascelles, John Hadlam y John Hemley, todos condenados por la misma herejía. Pero ninguna mirada se posaba en ellos. Todos los ojos estaban sobre ella, la mujer que había desafiado al rey y sobrevivido a la tortura. Un sacerdote, el obispo Nicholas Shaxton, que en otro tiempo había sido protestante y ahora había vuelto al catolicismo, fue designado para dirigir la ceremonia y ofrecerle una última oportunidad de retractarse. Subió al estrado con un libro en la mano y habló con voz solemne: «Hija, aún estás a tiempo. El Señor es misericordioso. Recuerda que el fuego no perdona, pero el arrepentimiento sí». Anne lo observó unos segundos. Luego, lentamente, apartó la mirada. No respondió. Su silencio fue su última palabra. Shaxton, humillado ante la indiferencia, cerró el libro con fuerza y bajó del estrado. Los verdugos comenzaron a atarla al poste. Su cuerpo era tan débil que tuvieron que asegurarla con cadenas alrededor del pecho y de las piernas. A sus pies, un artesano apilaba haces de leña, secos y bien cortados. Entre los troncos colocó un pequeño saco de pólvora atado con una cuerda alrededor del cuello de Anne. Aquel método, destinado a acortar el sufrimiento, era el único gesto de piedad que le concedían. Cuando todo estuvo listo, el heraldo del rey proclamó la sentencia ante la multitud. Su voz retumbó sobre el silencio absoluto. Por persistir en la herejía, por negar la verdadera presencia de Cristo en la Eucaristía, Anne Askew será entregada a las llamas. El verdugo encendió una antorcha. Durante unos segundos, el fuego pareció titubear, como si dudara en tocar a su víctima. Luego, la llama se extendió con un rugido bajo, lamiendo la madera y trepando hacia el cielo. La multitud dio un paso atrás. Algunos se santiguaron, otros observaron con los ojos muy abiertos. Anne no gritó.
Sus labios se movieron apenas, como si rezara sin sonido. El humo la envolvía, y su figura comenzó a desdibujarse. Un estallido repentino, la explosión del saco de pólvora, marcó el final. Su cuerpo cayó inmóvil, pero su expresión seguía intacta, serena, casi luminosa. El silencio que siguió fue más pesado que el ruido del fuego. Nadie aplaudió, nadie habló, ni siquiera los niños hicieron ruido. Era como si, por un instante, todo Londres se hubiera quedado sin voz. Cuando el humo se disipó, lo que quedó no fue solo un cuerpo carbonizado, sino una idea imposible de quemar. El poder había intentado borrar su nombre del mundo, pero lo único que consiguió fue grabarlo en la historia. En las horas siguientes, el rumor de su muerte recorrió la ciudad como un viento invisible. Algunos decían que su alma se había elevado entre las llamas. Otros aseguraban que habían visto una paloma blanca sobrevolar la hoguera. Pero todos coincidían en una cosa. Anne Askew no murió con miedo, sino con fe. El fuego había consumido el cuerpo, pero no la memoria. Cuando los guardias retiraron los restos ennegrecidos de Anne Askew, Londres ya no era la misma. En los mercados, en los claustros, en los pasillos del poder, su nombre comenzó a circular con un peso distinto. Lo que debía ser un acto de escarmiento se había convertido en una revelación. Los que presenciaron la hoguera decían que no vieron una muerte, sino una transformación. Los reformistas de la ciudad, hombres y mujeres que hasta entonces habían escondido sus creencias, comenzaron a reunirse en secreto. Entre ellos, el nombre de Anne se pronunció con respeto y temor, como el de una santa de una nueva fe. En tabernas oscuras, junto al resplandor de las velas, se recitaban sus frases: «Prefiero morir antes que romper mi fe». En cada palabra, en cada susurro, Anne seguía viva. Pocos días después de su ejecución, copias clandestinas de sus escritos empezaron a circular entre los reformistas. A pesar de los esfuerzos de la corona por destruir toda evidencia, un grupo de seguidores logró preservar un manuscrito conocido como The Examinations of Anne Askew. En aquellas páginas, dictadas durante sus encarcelamientos, Anne había relatado su experiencia con una lucidez y serenidad que estremecían incluso a sus enemigos. «Ellos torturaron mi cuerpo», escribía, «pero no pudieron tocar mi alma». Estas palabras, transmitidas de mano en mano, se convirtieron en un manifiesto silencioso contra el abuso del poder. El pueblo comprendió que aquella joven no había muerto por rebelarse contra el rey, sino por negarse a renunciar a su conciencia. Lo que los jueces consideraron una amenaza teológica se transformó, con el paso de los días, en un símbolo moral, el alma que no se rinde. En 1563, casi 2 décadas después de su muerte, el historiador protestante John Foxe publicó su monumental Book of Martyrs, donde relataba la vida y el sacrificio de Anne. En su pluma, la figura de la mártir del fuego adquirió proporciones legendarias. Foxe la describió como una virgen del Señor, quemada por el testimonio de Jesús. La obra, prohibida por los católicos y venerada por los reformistas, se convirtió en uno de los libros más leídos del siglo XVI. Pero más allá de las páginas, la historia de Anne sobrevivió porque tocaba algo más profundo que la religión. Representaba la lucha eterna entre la conciencia individual y el poder que busca dominarla. Su historia resonaba en todas las épocas, porque no hablaba solo de fe, sino de dignidad. Mientras tanto, en los círculos de la nobleza, su nombre seguía siendo un tabú. Los ministros reales trataban de borrar su recuerdo de los registros oficiales, eliminando cualquier mención en los documentos de la torre. Sin embargo, el intento fue inútil. Cada palabra censurada generaba más curiosidad. Cada silencio impuesto encendía una voz nueva. Anne Askew había pasado de ser una hereje castigada a un mito indestructible. Con el tiempo, su imagen comenzó a cambiar. Los artistas la representaban como mártir con una Biblia en la mano y las llamas a sus pies. Los poetas la llamaban
la doncella del fuego, y la comparaban con Juana de Arco. Pero a diferencia de la heroína francesa, Anne no había levantado espadas ni ejércitos. Su única batalla fue interior, y su victoria fue el silencio. Los clérigos más prudentes empezaron a reconocer, aunque en voz baja, que su muerte había sido un error político. Incluso algunos católicos confesaban que la brutalidad de su ejecución había provocado más conversiones al protestantismo que 1000 sermones reformistas. La hoguera, destinada a extinguir una voz, había encendido una generación entera. Décadas más tarde, cuando la reina Isabel I consolidó la reforma anglicana, la figura de Anne Askew fue rescatada públicamente como símbolo de fidelidad a la fe y resistencia moral. En las iglesias se leía su historia, y en los colegios se enseñaba su ejemplo. Aquella mujer que una vez fue arrastrada como criminal por las calles de Londres, se convirtió en una heroína nacional. Sin embargo, el verdadero legado de Anne no estaba en los altares ni en los libros. Estaba en el pensamiento que había inspirado. La idea de que la conciencia de una persona vale más que cualquier decreto del poder. Esa idea, nacida entre cadenas y fuego, sobrevivió siglos después, alimentando movimientos de libertad, derechos y justicia. Los historiadores modernos aún se preguntan qué movía a Anne Askew. ¿Fue el fanatismo religioso o una búsqueda pura de la verdad? Pero quienes leen sus escritos no dudan. En su tono no hay odio, ni deseo de venganza, ni orgullo. Solo la certeza tranquila de quien ha comprendido que la verdad no necesita gritar para ser eterna. En los registros de su juicio, una línea escrita por un escribano anónimo resume toda su historia. Fue torturada más allá de los límites de la carne, pero su espíritu no cedió ni una sola palabra. Esas palabras, simples y frías, son quizás el epitafio más poderoso jamás escrito. Anne Askew murió en 1546, pero su historia trascendió el tiempo. Cada generación que la recordó lo hizo a su manera. Unos como mártir de la fe, otros como símbolo del pensamiento libre. Lo cierto es que, en un siglo donde el silencio era la única protección, ella eligió hablar. Y así, su voz sigue resonando. En cada persona que desafía una injusticia, en cada mujer que decide pensar por sí misma, en cada ser humano que elige la verdad. Aún sabiendo el precio, el fuego apagó su cuerpo, pero no su nombre, porque hay llamas que no destruyen, iluminan. El silencio que siguió a la muerte de Anne Askew fue más elocuente que cualquier sermón. En una época en la que pensar diferente equivalía a morir, ella eligió hablar. Y su voz, nacida en los pasillos oscuros de una prisión, aún atraviesa los siglos como un eco incómodo para todo poder que teme a la verdad. Anne no fue una reina ni una guerrera, fue algo más peligroso, una mujer libre en un mundo que no soportaba la libertad. Su fe, tan humana como ardiente, desafió no solo a los hombres que la juzgaron, sino a todo un sistema construido sobre el miedo. Y aunque su cuerpo fue reducido a cenizas, su nombre se volvió inmortal, grabado en la memoria de quienes creen que la conciencia vale más que la obediencia. Quizás esa sea la lección que nos deja su historia, que el poder puede quemar la carne, pero nunca el alma, que la verdad, cuando se defiende con silencio y convicción, trasciende la muerte. Ahora la pregunta es tuya. ¿Qué habrías hecho tú frente al fuego? ¿Callarías o arderías por tus creencias? Déjalo en los comentarios y comparte tu reflexión, porque solo cuando hablamos, el silencio del pasado deja de ser eterno.